¿Y si te dijera que la nación más poderosa del mundo podría estar caminando hacia su caída? Y que la Biblia ya lo advirtió siglos atrás. En Apocalipsis 18:2 leemos: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de demonios. Y este versículo, aunque se refiere proféticamente a una gran ciudad corrupta, ha sido interpretado por muchos estudiosos como un espejo de lo que podría suceder con potencias actuales como Estados Unidos, cuya influencia y decadencia moral evocan paralelos inquietantes con la Babilonia bíblica. Hoy exploraremos esta posible conexión profética con profundidad. Revelaremos las señales bíblicas que podrían estar apuntando a un juicio inminente. Te ayudaremos a identificar los pecados que, según las Escrituras, preceden la caída de una nación y cómo esto podría estar cumpliéndose ante nuestros ojos. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para esta generación? Y si la nación que muchos consideran como un símbolo de libertad, de esperanza y poder estuviera más cerca del juicio divino de lo que imaginamos. Y si su influencia global, su abundancia material y su rol central en la política mundial no fueran bendiciones eternas, sino señales de advertencia que resuenan con antiguos presagios bíblicos. En Apocalipsis 18:12 nos dice: ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y encierro de toda ave impura y aborrecible. Este no es un versículo aislado ni una metáfora sin implicaciones actuales. Esta imagen profética ha sido analizada por generaciones, pero hoy, más que nunca, sus ecos resuenan en el contexto de una nación específica. Muchos se han preguntado si Estados Unidos podría encajar en esta figura bíblica. Y más allá de lo político o lo ideológico, lo que está en juego es espiritual, porque cuando una nación se aleja del diseño de Dios, las advertencias no se hacen esperar. Hoy profundizaremos en esta conexión profética, explorando si las Escrituras ya delinearon el camino que esta nación transita. Desde el principio, la figura de Babilonia en la Biblia no solo representa una ciudad antigua, sino un sistema, un modelo cultural, espiritual y económico que desafía abiertamente la voluntad de Dios. Babilonia, según las Escrituras, fue símbolo de arrogancia, idolatría, comercio desmedido, corrupción moral y persecución a los justos. Su caída no fue solo literal, sino también espiritual. En Isaías 47:8-9, Dios habla directamente a esta ciudad diciendo: tú que te sientes segura y dices en tu corazón, yo soy y fuera de mí no hay más, no quedarás sin castigo. Vendrán sobre ti males en un solo día, pérdida de hijos y viudez. Te sobrevendrán en su totalidad, a pesar de tus muchas hechicerías y tus numerosos encantamientos. Esta descripción, aunque dirigida originalmente a la Babilonia histórica, parece proyectarse sobre cualquier sistema que tome su lugar espiritual en la historia. Y ahí es donde el espejo comienza a reflejar a Estados Unidos de forma inquietante. No se trata de sensacionalismo ni de alarmismo profético vacío. Se trata de observar con ojos espirituales lo que está ocurriendo delante de nosotros. Estados Unidos ha sido bendecido con recursos, influencia y libertad como pocas naciones en la historia. Pero también ha mostrado una tendencia peligrosa: glorificarse a sí mismo como el centro del mundo, desconectarse de las raíces cristianas que alguna vez lo guiaron y promover valores que muchas veces contradicen abiertamente la palabra de Dios. Esta combinación de poder y desvío es exactamente lo que caracterizó a Babilonia antes de su caída. En Apocalipsis 18:3 leemos: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella.
y los mercaderes de la tierra se han enriquecido a costa del poder de su lujo. ¿Qué nación actual ha influenciado a otras con sus ideas, sus productos, su entretenimiento, su ideología y su modelo económico más que Estados Unidos? Ninguna. Y aunque esto puede parecer un logro desde una perspectiva humana, la Biblia nos enseña que el poder sin santidad se convierte en una trampa mortal. El paralelismo entre Babilonia y Estados Unidos se vuelve aún más claro cuando observamos la forma en que ambas estructuras han tratado la verdad de Dios. Babilonia fue un sistema que buscó suplantar a Dios, construir su propia torre hacia el cielo, establecer su propia grandeza sin depender del Creador. En Génesis 11:4 los hombres dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Este impulso humano de saltar el yo por encima de Dios está profundamente arraigado en el espíritu moderno. Hoy el individualismo, la autosuficiencia, el relativismo moral y la glorificación del éxito material son los nuevos altares donde muchos rinden culto. Y Estados Unidos, con su modelo del sueño americano, se ha convertido en uno de los principales predicadores de esta doctrina. No desde los púlpitos, sino desde las pantallas, las plataformas sociales y las instituciones. Pero no hay nación que desafíe a Dios sin consecuencias. La historia bíblica está llena de ejemplos. Egipto, que esclavizó al pueblo de Dios, fue quebrado por plagas. Nínive, que vivía en maldad, fue advertida por Jonás. Sodoma y Gomorra, consumidas por el pecado, fueron destruidas. El patrón es claro. Cuando la iniquidad alcanza su punto límite y el arrepentimiento no llega, el juicio se activa. En Jeremías 25:31 se nos advierte: el estruendo llegará hasta el extremo de la tierra, porque el Señor tiene un pleito con las naciones. Entra en juicio contra toda carne, y a los impíos los entregará a la espada. Esta palabra no fue dirigida solo a pueblos antiguos, sino a toda generación que elige ignorar la justicia divina. Hoy vemos en Estados Unidos señales que no pueden ser ignoradas. Desastres naturales que se intensifican, divisiones internas que fracturan su sociedad, violencia incontrolable en las calles, corrupción desde los niveles más altos, una iglesia debilitada por la tibieza y una juventud que cada vez más rechaza las verdades eternas de Dios. Todo esto no es solo el producto de errores humanos, sino síntomas espirituales de una nación que está siendo sacudida. Y si no se detiene, si no hay arrepentimiento genuino, estas sacudidas se convertirán en juicio abierto. La visión que tuvo Juan en Apocalipsis no fue una simple advertencia para sus tiempos, fue una revelación profética que sigue revelando. En Apocalipsis 18:4 hay una voz que clama: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Esta es una instrucción urgente. Dios no nos llama a condenar, sino a despertar. No nos llama a temer, sino a discernir. Y mucho menos nos llama a señalar con orgullo, sino a revisar nuestras propias vidas y preguntarnos: ¿estoy bebiendo del vino de esta Babilonia moderna? ¿Estoy adorando el mismo sistema que Dios ha declarado corrupto? En medio de esta narrativa profética es vital recordar que Dios nunca deja a su pueblo sin dirección. Incluso cuando el juicio está por manifestarse, Él habla, guía, protege y prepara a los que están dispuestos a escuchar. En el tiempo de Noé, mientras el mundo se burlaba, Él construía el arca. En el tiempo de Lot, cuando Sodoma ardía, los ángeles lo sacaron con urgencia. Dios no actúa sin antes advertir, pero la advertencia solo es útil para quien tiene oídos espirituales. La Biblia no nos llama a vivir con miedo, pero sí con vigilancia.
Jesús mismo en Mateo 24 nos habló de las señales del fin: guerras, rumores de guerras, nación contra nación, hambre, pestes y terremotos en diferentes lugares. Pero también nos dijo que todo esto sería solo el principio de dolores. Es como si la tierra misma gimiera por la restauración divina y Estados Unidos, con toda su gloria terrenal, está siendo confrontado por una realidad espiritual que no puede eludir. El corazón de este mensaje no es político, ni nacionalista, ni conspirativo. Es un clamor espiritual, porque la verdadera batalla no se libra entre ideologías humanas, sino entre el reino de Dios y los sistemas del mundo. Y hoy, más que nunca, necesitamos discernir dónde estamos parados. En 2 Crónicas 7:14, Dios deja clara su voluntad. Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta promesa sigue vigente, incluso para una nación que parece haberse alejado demasiado. Porque mientras exista un remanente fiel, mientras haya personas dispuestas a interceder, a levantar su voz con verdad y amor, el plan de Dios puede cambiar el curso de una historia. Pero el tiempo no es ilimitado, ¿verdad? La misericordia de Dios es profunda, pero también tiene un límite cuando la justicia clama. Así como Babilonia cayó en una sola hora, según Apocalipsis 18:10, así también el juicio de Dios puede ser repentino. No podemos dormir espiritualmente cuando el reloj profético está marcando los últimos minutos. Este no es un mensaje para condenar, sino para despertar, para sacudir el alma, para provocar una decisión. La profecía más aterradora no es solo la que anuncia la caída de una gran nación, sino aquella que encuentra a sus habitantes dormidos cuando Dios aún está llamando. Aún hay tiempo, pero es corto. Estados Unidos está en la balanza. Y si el peso de su pecado no es contrarrestado por una generación rendida, la historia podría repetirse, no como una advertencia más, sino como una catástrofe anunciada. Sin embargo, si hay arrepentimiento, si hay retorno, si hay quebranto, entonces Dios puede levantar nuevamente a su pueblo, no para su propia gloria, sino para exaltar el nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. Y tú que estás viendo esto, no estás aquí por casualidad. Esta palabra no es solo para líderes o naciones, es para ti. Porque una nación se transforma cuando los corazones individuales responden al llamado divino. Babilonia cayó porque su orgullo era más grande que su temor de Dios. Pero tú puedes elegir otro camino. Puedes ser parte del remanente que aún escucha, que aún se humilla, que aún cree que Dios tiene poder para restaurar lo que parece perdido. Esta es la primera puerta. Y al cruzarla, comenzaremos a entender con mayor claridad lo que está en juego y lo que Dios todavía quiere hacer si tan solo le dejamos obrar. Cuando una nación comienza a desdibujar los límites entre el bien y el mal y llama luz a las tinieblas y tinieblas a la luz, se activa un principio espiritual que ha sido revelado desde los tiempos antiguos: el juicio de Dios sobre aquellos que voluntariamente se apartan de su justicia. No es algo repentino ni arbitrario, sino una consecuencia progresiva de rechazar lo sagrado y abrazar lo profano. En Isaías 5:20 se pronuncia un ay sobre aquellos que invierten el orden moral establecido por Dios. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Este versículo no es un simple reproche profético, sino una señal ineludible del momento en que una sociedad cruza el umbral de la corrección hacia la ruina. Estados Unidos, una nación que en sus inicios fue moldeada por principios bíblicos y reverencia a Dios,
ha experimentado una transformación profunda. La palabra ha sido desplazada de las escuelas. El nombre de Dios ha sido retirado de espacios públicos. Y la verdad absoluta ha sido sustituida por relativismos morales. En este proceso, lo que alguna vez fue considerado pecado hoy es promovido como derecho. Y lo que fue honra se presenta como intolerancia. El corazón colectivo de una nación ha dejado de latir al ritmo de la santidad para entregarse a los deseos de la carne. Y la Escritura es clara en cuanto a las consecuencias de esta desviación. Romanos 1 nos ofrece una radiografía exacta del descenso espiritual que sigue a una sociedad que conoce a Dios, pero no lo glorifica. A partir del versículo 21, el apóstol Pablo revela un patrón que se repite generación tras generación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este no es solo un diagnóstico del alma individual, sino de la condición colectiva de una civilización que, a pesar de haber tenido luz, optó por caminar en tiniebla. La decadencia moral no comienza con actos públicos de rebeldía, sino con una indiferencia creciente hacia lo que es santo. Lo que en un principio causa escándalo, con el tiempo se normaliza. Y lo que fue motivo de vergüenza llega a celebrarse abiertamente. Es el ciclo de degradación que llevó a naciones enteras a su colapso. Sodoma y Gomorra no fueron destruidas por un solo pecado, sino por un cúmulo de iniquidades que fueron toleradas, luego aceptadas y finalmente promovidas. En Ezequiel 16:49 se describe así: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Estos elementos, soberbia, exceso, indiferencia al necesitado, son fácilmente identificables en la cultura contemporánea estadounidense. Se glorifica el exceso material mientras se ignora el hambre espiritual. Se idolatra la imagen, el éxito, la fama, y se desestima la compasión, la humildad, el temor a Dios. Y cuando una sociedad abandona al Dios verdadero, no queda vacía, se llena de ídolos. La idolatría no es solo adorar estatuas, sino elevar cualquier cosa, dinero, poder, placer, ideología, por encima del Creador. El libro de Oseas muestra cómo esta sustitución espiritual lleva al colapso moral. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No se refiere a conocimiento humano, sino al conocimiento del Dios vivo. Y cuando ese conocimiento se pierde, también se pierde la capacidad de distinguir lo puro de lo impuro. Estados Unidos, al igual que muchas naciones antes que ella, ha dado pasos acelerados en esa dirección. Las leyes que protegen la vida fueron reemplazadas por decisiones que legalizan la muerte. La institución del matrimonio, diseñada por Dios para reflejar su pacto con la humanidad, ha sido reconfigurada por conveniencia cultural. La sexualidad, concebida como una expresión de amor y compromiso en el contexto del matrimonio bíblico, se ha convertido en mercancía de consumo masivo. Estas no son simples desviaciones sociales, son señales inequívocas de un corazón nacional que se ha endurecido. Y la palabra de Dios no guarda silencio ante estas cosas. En Levítico 18, Dios establece con precisión qué prácticas conducen a la abominación y advierte a Israel que no imite las costumbres de las naciones que fueron destruidas antes de su llegada a Canaán. En el versículo 24 dice: no se contaminen con ninguna de estas cosas, porque con todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. La corrupción moral no es una cuestión de libertades individuales, es una ofensa directa contra el orden divino.
Cuando se aprueba legalmente lo que Dios ha condenado eternamente, se abren puertas espirituales que no pueden cerrarse sin arrepentimiento. No se puede separar la decadencia espiritual de sus efectos visibles. El deterioro familiar, el aumento en la violencia, la ansiedad colectiva, las divisiones raciales, el desprecio por la vida, no son problemas desconectados, sino frutos de una raíz común, el pecado institucionalizado. Y Dios, en su justicia, no puede ignorar eternamente la sangre inocente que clama desde la tierra. Proverbios 14:34 lo afirma con claridad. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esta es una ley espiritual que trasciende culturas y épocas. Cuando se promueve el pecado como parte del tejido cultural, la conciencia colectiva comienza a ser cauterizada. Lo que antes conmovía ya no inquieta. El pecado deja de doler y entonces se vuelve estructural. Pero el juicio no siempre llega con fuego y azufre. Muchas veces comienza con una retirada de la presencia de Dios, tal como lo describe Romanos 1:24 a 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esta entrega es el acto más severo que puede experimentar una nación. Que Dios deje de contender con ella. Que la gracia que alguna vez cubrió sus errores se retire y quede expuesta solo a las consecuencias naturales de su rebelión. Este es el peligro que enfrenta hoy Estados Unidos. El mismo país que imprimió en su moneda la frase "In God we trust" ha comenzado a construir un legado cultural donde Dios es una figura del pasado, una opción entre muchas, una creencia privada que debe ser silenciada en los espacios públicos. Pero cuando la verdad se relega al rincón del olvido, la mentira se convierte en fundamento. Y ningún edificio puede sostenerse mucho tiempo sobre cimientos falsos. La decadencia moral no es un fenómeno superficial, es profunda, estratégica y espiritual. El enemigo sabe que no necesita destruir físicamente una nación para conquistarla. Basta con distorsionar su moral, dividir su visión, confundir sus valores y entumecer su espíritu. En 2 Timoteo 3, Pablo profetiza sobre los tiempos postreros. Habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Cada línea de esta descripción parece extraída de los titulares de hoy, pero la decadencia no solo afecta al mundo secular. Cuando la iglesia se adapta al sistema en lugar de confrontarlo, se convierte en parte del problema. El silencio ante el pecado por temor a perder influencia no es neutralidad, es complicidad. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús envía mensajes a 7 iglesias, muchas de las cuales habían caído en tolerancia al pecado, abandono del primer amor o tibieza espiritual. A la iglesia de la Odisea le dijo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:15 a 16. Esta es la imagen más fuerte de rechazo espiritual hacia quienes, conociendo la verdad, prefieren la comodidad antes que la convicción. El camino hacia el juicio está pavimentado por una serie de decisiones pequeñas que con el tiempo deforman la identidad moral de una nación. Estados Unidos, al institucionalizar leyes contrarias a la palabra, al celebrar lo que Dios llama pecado y al marginar la voz profética que clama en el desierto, se está posicionando en el mismo lugar que otras naciones que fueron desechadas por Dios. La historia de Israel en el Antiguo Testamento
nos muestra que incluso el pueblo escogido, cuando insistía en pecar deliberadamente, fue entregado al exilio, al quebranto y a la corrección. Y si eso sucedió con Israel, ¿cómo escapará una nación que no conoce el temor de Dios? El juicio de Dios no siempre es destructivo al inicio. A veces viene como confusión, como pérdida de dirección, como liderazgo debilitado, como división creciente. Otras veces como crisis económicas, colapsos sociales, conflictos internos. Pero en todos los casos, su propósito es el mismo: provocar el arrepentimiento. No porque Dios desee destruir, sino porque ama tanto que disciplina. Hebreos 12:6 nos recuerda: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero hay un punto donde la disciplina se convierte en sentencia. Cuando el llamado al arrepentimiento es ignorado repetidamente y el corazón se endurece, el juicio deja de ser preventivo para convertirse en definitivo. Por eso es urgente discernir el momento espiritual que se vive. No es tiempo de distracción, ni de pasividad, ni de conformismo. Es tiempo de clamar, de interceder, de predicar la verdad sin temor y de vivir en santidad radical. Porque solo una vida consagrada puede resistir el torrente de iniquidad que se avecina. Cuando una nación no solo cae en pecado, sino que exporta su forma de vida corrompida al resto del mundo, está replicando uno de los patrones más oscuros que la Biblia ha denunciado desde el principio. No es solo una cuestión de prácticas internas, sino de influencia externa. El juicio sobre Babilonia en el libro de Apocalipsis no se debía únicamente a su idolatría o su inmoralidad interna, sino también a su capacidad de seducir a las demás naciones con su estilo de vida. Apocalipsis 18:3 lo declara sin ambigüedad: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Esta advertencia apunta a una estructura de poder que contamina no solo por lo que es, sino por lo que representa y propaga. Estados Unidos se ha convertido en el epicentro cultural y económico del mundo moderno. Su cine, su música, sus redes sociales, sus plataformas tecnológicas y su economía globalizada han moldeado generaciones enteras más allá de sus fronteras. Esta influencia, lejos de ser neutral, ha estado impregnada por valores que han sido sistemáticamente separados de la verdad bíblica. El entretenimiento ha dejado de ser un espacio creativo para convertirse en una maquinaria que normaliza el pecado. La música promueve abiertamente estilos de vida contrarios a la palabra de Dios, exaltando la rebeldía, la sensualidad y la autosuficiencia. Las series y películas se han transformado en vehículos de adoctrinamiento moral, donde el pecado es presentado como virtud y la fe como intolerancia. Estas producciones no solo se consumen en territorio estadounidense, sino que se exportan a cada rincón del planeta, como una corriente silenciosa que cambia mentalidades, debilita convicciones y adormece conciencias. La Biblia advierte sobre el poder corruptor de las estructuras que comercian con el alma de los hombres. En Apocalipsis 18:11-13 se menciona que los mercaderes lloran la caída de Babilonia porque ya no pueden vender sus productos. Y en esa lista se incluye algo inquietante: cuerpos y almas de hombres. Esta frase revela el nivel de depravación que alcanzó ese sistema. Ya no se trataba solo de bienes materiales, sino de un comercio espiritual, de una manipulación profunda del corazón humano. Esta imagen profética no está alejada de la realidad actual. La industria del entretenimiento, de la moda, de la tecnología y del consumo se ha convertido en un sistema que no solo vende productos, sino también ideologías, deseos y visiones del mundo.
Y en el centro de ese sistema se encuentra una nación que ha sido el modelo a seguir, pero que ha desviado su influencia hacia el abismo. Los medios de comunicación han desempeñado un rol decisivo en esta transformación. Lo que se presenta como noticia, lo que se calla, lo que se celebra y lo que se censura, está cuidadosamente seleccionado para sostener un discurso que excluye la verdad de Dios. La información ya no se transmite como un servicio, sino como una herramienta de manipulación. El lenguaje se adapta para proteger el pecado y castigar la corrección. Se habla de libertad, pero se margina al que se atreve a hablar desde la Escritura. La corrección se llama odio, el pecado se llama derecho. Y este mensaje se reproduce diariamente en millones de hogares, moldeando el pensamiento de niños, jóvenes y adultos, hasta que lo anormal se convierte en norma y lo inmoral en aspiración. La tecnología que debería haber servido para acercar a los pueblos y promover el conocimiento verdadero ha sido secuestrada por el mismo espíritu de confusión. Las redes sociales han elevado la vanidad, la comparación y la exposición sin límites. Se ha generado una cultura del yo, donde el valor personal depende de la aprobación digital. Este fenómeno no es superficial, refleja una sed espiritual no saciada, una búsqueda de identidad en los lugares equivocados. Y detrás de cada clic, de cada tendencia viral, hay una ideología que impulsa a las masas a pensar, a actuar y decidir conforme al patrón del mundo, no al de Dios. En Romanos 12:2, el apóstol Pablo exhorta con firmeza: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este mandato revela que hay una presión constante para moldear al creyente al formato de una cultura caída, y que solo mediante una transformación espiritual profunda es posible resistirla. Lo más alarmante es que esta influencia no ha quedado contenida en lo secular, ha penetrado también en el cuerpo de Cristo. Muchas iglesias han adoptado estilos de predicación que imitan los ritmos del entretenimiento y han diluido la verdad para atraer multitudes. El Evangelio ha sido editado para no incomodar y se ha sustituido el llamado al arrepentimiento por un mensaje de afirmación sin cruz. En vez de confrontar el pecado, se lo decora. En lugar de preparar al pueblo para la venida del Señor, se le adormece con promesas de éxito terrenal. Pero Jesús fue claro en Juan 17:14 cuando dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esta separación entre el mundo y el reino no es opcional, es esencial. Y cuando se diluye esa frontera, lo que queda es una iglesia que ya no tiene autoridad para hablar, porque ha perdido su diferencia. Estados Unidos ha sido durante décadas la cuna de movimientos cristianos poderosos, avivamientos que marcaron épocas, misioneros que llevaron la palabra a tierras lejanas, ministerios que tocaron millones de vidas. Pero ese legado está siendo enterrado bajo una ola de secularismo agresivo. La nación que antes enviaba Biblias, hoy exporta valores que contradicen esas mismas escrituras. La tierra donde florecieron seminarios, ahora celebra festivales de oscuridad. Las mismas calles que vieron procesiones de oración hoy son ocupadas por celebraciones que desafían abiertamente a Dios. Esto no es casual. Es el resultado de una influencia mal dirigida, de una responsabilidad espiritual que fue abandonada. En Mateo 5:13-14, Jesús llamó a sus seguidores la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal preserva, la luz revela. Cuando una nación que fue llamada a preservar la verdad deja de hacerlo, lo que sigue es la descomposición. Cuando una iglesia que fue llamada a iluminar decide esconder su luz para no incomodar, lo que sigue es oscuridad. Y esa oscuridad se extiende.
no solo dentro de sus fronteras, no, sino más allá de ellas. Porque el mundo observa, imita, adapta. Las modas culturales nacidas en Estados Unidos se replican en otros países como verdades absolutas. Las películas producidas en sus estudios se traducen a decenas de idiomas y llegan a cada rincón del planeta. La agenda moral de sus gobiernos influye en decisiones globales. Lo que allí se celebra pronto se normaliza en otras naciones. La contaminación espiritual no se detiene en las costas, se esparce. En este contexto, la advertencia de Apocalipsis 18:4 adquiere una urgencia renovada. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. No se trata de abandonar físicamente un país, sino de renunciar espiritualmente a su sistema corrupto. Es un llamado a no participar del pecado aunque esté legalizado, a no someterse a la cultura aunque esté normalizada, a no beber del mismo vino aunque todos levanten sus copas. Este llamado no es nuevo. Desde Abraham, que fue llamado a salir de Ur de los Caldeos, hasta los creyentes perseguidos del primer siglo, el mandato divino ha sido claro: separarse del sistema del mundo para vivir conforme al reino de Dios. El juicio que se avecina sobre Babilonia no es solo por sus pecados individuales, sino por haber hecho pecar a otros. La responsabilidad es doble: por practicar el mal y por invitar a otros a hacerlo. Jesús fue categórico en Mateo 18:6. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y que se le hundiese en lo profundo del mar. Esta palabra no se limita al trato con niños, sino al impacto de nuestras acciones sobre aquellos que buscan la verdad. Una nación que usa su influencia para desviar a los pueblos, que celebra el pecado como arte, que impone su modelo cultural sobre otras naciones, está provocando el juicio divino. El mensaje profético no es solo una advertencia, es una revelación. Muestra lo que está por venir para aquellos que no cambian su rumbo. Pero también muestra que hay un camino de escape. Mientras se proclame la verdad, mientras haya quienes se mantengan firmes, mientras la palabra sea anunciada sin compromiso, aún existe la posibilidad de redención. No para el sistema, sino para las almas que están dentro de él. El llamado es urgente, pero aún no es tarde. Dios no está ajeno a lo que ocurre. Su trono no ha sido removido. Su palabra no ha perdido poder. Él está viendo, pesando y llamando. Y aunque el juicio parezca inevitable, la misericordia aún se ofrece para quienes escuchan su voz y deciden vivir apartados del sistema corrupto del mundo. La influencia de Estados Unidos ha sido usada para edificar y para destruir. El tiempo dirá qué peso tendrá en la balanza. Pero para aquellos que caminan con discernimiento, el rumbo ya es evidente. El espíritu de Babilonia está operando y el eco de su caída ya comienza a resonar. Cuando la voz de Dios resuena en una nación, lo hace con claridad, compasión y firmeza. Habla a través de las escrituras, de los profetas, de los acontecimientos y de los susurros en el corazón. Pero cuando esa voz es ignorada, cuando se desecha con arrogancia o se distorsiona para que se ajuste a los deseos del pueblo, el juicio ya no es una advertencia lejana, sino una consecuencia inevitable. A lo largo de la historia bíblica, el Señor nunca ha ejecutado juicio sin antes advertir. Es paciente, lento para la ira, grande en misericordia, pero no por ello indiferente al pecado. Y en la medida que una nación se niega a escuchar, endurece su corazón y se convence de que su camino es seguro, más se aproxima al borde del abismo. En Amós
3:7 está escrito: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Esta declaración no solo confirma que Dios siempre avisa, sino que resalta la gravedad de desoír su voz cuando ha sido claramente revelada. Estados Unidos ha recibido múltiples advertencias. La predicación de la palabra ha sido abundante. Las señales han sido claras. Las sacudidas constantes. A lo largo de las últimas décadas, los fundamentos espirituales sobre los cuales se construyó esta nación han sido cuestionados, removidos y finalmente reemplazados por una ideología centrada en el hombre. La soberanía de Dios fue sustituida por el culto a la autonomía, la verdad absoluta por opiniones cambiantes, la santidad por la aceptación indiscriminada, el llamado al arrepentimiento por una falsa gracia sin transformación. Y aún así, Dios ha seguido hablando. Ha permitido crisis económicas que muestran la fragilidad del sistema, fenómenos naturales que evidencian la impotencia del hombre, divisiones sociales que revelan el vacío espiritual y una pérdida creciente de paz interior que ninguna riqueza puede compensar. Todo esto no son accidentes ni simples ciclos históricos. Son gritos desde lo alto que claman por atención. En Jeremías 6:16 el Señor dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Esta respuesta no es la de un pueblo ignorante de la voluntad de Dios, sino la de uno que conscientemente elige ignorarla. No hay mayor tragedia que cuando la luz es despreciada voluntariamente, porque el juicio no cae sobre los que no han oído, sino sobre aquellos que han oído y han decidido no responder. Es en ese contexto que las advertencias pierden su capacidad de redención y se convierten en preámbulo del castigo. La palabra de Dios revela que antes de cada gran juicio hubo una etapa de llamado urgente. En los días de Noé, la construcción del arca fue un sermón silencioso durante años. En los tiempos de Jeremías, el profeta clamó al pueblo para que se volviera de sus caminos torcidos. En el libro de Jonás, Nínive fue confrontada y se arrepintió, y por eso fue perdonada. Pero en otros casos, como en Jerusalén antes de su destrucción por Babilonia, el pueblo menospreció el mensaje, persiguió al mensajero y abrazó la ilusión de su invulnerabilidad. No vendrá mal sobre nosotros, decían. Tenemos el templo del Señor, estamos seguros. Pero la seguridad que nace del autoengaño es la más peligrosa de todas. En Lamentaciones 2:14 se lee: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hoy la voz profética sigue clamando, pero ya no desde los púlpitos abarrotados de aplausos, sino desde los rincones de la fidelidad. Desde aquellos que no buscan fama, sino obediencia. Desde quienes entienden que la verdad no se negocia, aunque cueste el rechazo. La decadencia no comienza con la maldad del mundo, sino con el silencio de los justos. Cuando las advertencias son reducidas a discursos incómodos, cuando el temor de Dios es sustituido por entretenimiento religioso, cuando la iglesia pierde su voz para no perder su popularidad, el terreno queda listo para la confusión espiritual. En Isaías 30, 9-10, Dios describe al pueblo como rebelde, hijos mentirosos que no quieren escuchar la ley del Señor, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Esta demanda por palabras agradables ha producido líderes que prefieren ser admirados antes que ser fieles. Y una nación que solo quiere escuchar lo que le halaga, jamás cambiará lo que la condena. Pero el mensaje de Dios nunca
Se acomoda a los gustos del oyente. Es fuego que purifica. Es martillo que quebranta. Es espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Y cuando esa palabra es ignorada, la oscuridad avanza. No porque tenga más poder, sino porque la luz fue apagada por negligencia. Las advertencias no se limitan a palabras, también se manifiestan en los tiempos. Hay temporadas donde todo parece acelerarse, donde los eventos se multiplican, donde lo que antes parecía lejano se vuelve inminente. Jesús habló de estos tiempos como señales de parto. En Mateo 24, al describir las señales del fin, no lo hizo con un lenguaje vago, sino con una claridad que solo puede ignorarse por voluntad propia. Habló de guerras, hambres, pestes, terremotos, traiciones, falsos profetas, aumento de la maldad y enfriamiento del amor. Y dijo que todo esto sería apenas el principio, no como castigo inmediato, sino como advertencia visible de que la hora se acerca. La paciencia de Dios tiene un propósito: dar tiempo al arrepentimiento. Pero ese tiempo no es infinito. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús dirige palabras a 7 iglesias. A cada una le reconoce sus obras, pero también le señala lo que debe corregir. En varios de estos mensajes se repite la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta exhortación no es un adorno poético, sino un llamado urgente a no endurecer el corazón, a no confiarse en la rutina religiosa, a no pensar que ser parte de la iglesia es suficiente si el corazón está lejos de Dios, porque las advertencias más severas no fueron dirigidas a los impíos del mundo, sino a los creyentes que habían perdido su primer amor, tolerado la inmoralidad o se habían vuelto tibios. La voz de Cristo no se dirigía a los alejados, sino a los que estaban dentro. Esto revela que el juicio no comienza con el mundo, sino con la casa de Dios. En el 1 Pedro 4:17 se confirma esta realidad, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esta pregunta retórica no busca una respuesta lógica, sino una reacción espiritual. El juicio no es una amenaza para los de afuera solamente. Es una llamada al orden para los de adentro. Porque cuando el pueblo que lleva su nombre vive como si no lo conociera, su testimonio se convierte en piedra de tropiezo. Y cuando los que deberían ser luz reflejan oscuridad, se apaga la esperanza de redención para muchos. Estados Unidos ha tenido el privilegio de ser una nación con acceso irrestricto a la palabra, a la predicación, a la oración pública, a la libertad espiritual. Pero ese privilegio ha sido tratado como un derecho cultural, no como una responsabilidad sagrada. Y cuando el privilegio no se honra, se convierte en juicio. En Lucas 12:48, Jesús establece un principio ineludible. A todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta nación ha recibido mucho conocimiento, mucha oportunidad, mucha gracia. Y por eso también será medida con esa misma abundancia. El mensaje no es de condena, sino de urgencia. Porque mientras la voz de Dios sigue resonando, aún hay posibilidad de volver. Pero las advertencias no son eternas. Tienen un tiempo asignado. Y cuando ese tiempo se agota, el silencio de Dios se vuelve el preludio del juicio. Tal como ocurrió en los días de Samuel, cuando la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. Ese silencio no era natural, era la consecuencia de un pueblo que había menospreciado la voz divina. Y cuando Dios guarda silencio, ya no está llamando, está actuando.
El momento presente exige discernimiento. No se puede seguir ignorando las señales, esperando que todo mejore por sí solo. La corrección de Dios no viene envuelta en comodidad, viene envuelta en verdad. Y esa verdad incomoda, sacude, exige una decisión. En Hebreos 12:25 se presenta una advertencia seria. Mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Este pasaje nos recuerda que desoír al mensajero es desoír al rey, y que el juicio que viene del cielo es más severo que cualquier castigo humano. Cada generación ha tenido un momento decisivo, un punto de inflexión donde el rumbo puede cambiar o confirmarse. Este es uno de esos momentos. La profecía no es un relato del futuro sin propósito. Es un mapa que indica el camino de retorno. Pero para que ese camino sea transitado, se necesita un corazón dispuesto. Estados Unidos está frente a ese punto. Las advertencias han sido dadas. Las voces han hablado. Las señales han sido visibles. Ahora queda la respuesta. Y esa respuesta no se mide en palabras, sino en arrepentimiento. Cuando una nación comienza a confiar más en sus recursos que en su Redentor, ha comenzado el lento proceso de su caída. La historia de las Escrituras nos muestra que el poder militar, la estabilidad económica y la supremacía política jamás han sido garantía de seguridad cuando Dios ha sido desplazado del centro. Lo que para el mundo es fortaleza, para el reino de los cielos es debilidad si no está sustentado en la obediencia. El pueblo de Israel, a pesar de haber sido testigo de milagros y haber sido escogido por el Altísimo, cayó repetidas veces en la trampa de creer que sus alianzas, sus ejércitos o su sabiduría humana podrían protegerlos. Y una y otra vez el Señor permitió que sus enemigos prevalecieran, no porque Dios se hubiera retirado, sino porque ellos ya no lo habían considerado como su verdadera fuente. En Isaías 31:1 está escrita una advertencia que trasciende generaciones. Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y ponen su esperanza en carros porque son muchos, y en jinetes porque son fuertes, pero no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Este clamor no es solo contra una antigua alianza geopolítica, sino contra toda confianza que se coloca en lo humano por encima de lo divino. Cuando una nación como Estados Unidos deposita su confianza en su poder militar, en su sistema financiero, en su prestigio internacional o en su aparato tecnológico, lo hace desde una estructura que parece imponente, pero que espiritualmente es frágil. Lo que los hombres admiran, Dios lo pesa en la balanza de su justicia. El orgullo nacional ha sido una de las señales más claras de desviación espiritual. En lugar de reconocer que toda autoridad y prosperidad provienen de Dios, se ha construido una narrativa donde el éxito se atribuye al mérito humano, a la inteligencia estratégica, a la superioridad cultural. Sin embargo, en Deuteronomio 8:17-18, Dios advirtió claramente al pueblo: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Olvidar el origen de la bendición no solo es un acto de ingratitud, es una forma de idolatría. Porque cuando se adora el don y se ignora al dador, se transforma lo temporal en un Dios falso. ¿Ya? El poderío que Estados Unidos ha acumulado en el escenario global ha sido innegable. Su influencia en la economía, su supremacía militar,
su capacidad de intervenir en conflictos internacionales. Todo ha sido parte de una narrativa de grandeza. Pero esa grandeza no ha sido acompañada de una reverencia creciente, sino de una independencia espiritual cada vez más marcada. La autosuficiencia es una ilusión peligrosa cuando se cree que puede sustituir la dirección divina. En el libro de Daniel, Nabucodonosor, rey de Babilonia, se enorgulleció de su imperio, contemplando su ciudad y diciendo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Su caída fue inmediata, no porque su declaración fuera falsa en términos históricos, sino porque no reconoció al Dios que le dio el reino. Este mismo patrón se repite cuando las estructuras humanas son exaltadas como fuente de estabilidad. Cuando se cree que el progreso tecnológico, el control militar o las alianzas políticas pueden resistir el día del juicio, se está colocando la confianza en lo efímero. El profeta Jeremías escribió: así dice Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Jeremías 17:5. No se trata de rechazar las herramientas que una nación pueda tener, sino de no convertirlas en ídolos. Porque el problema no está en tener fuerza, sino en pensar que esa fuerza puede sustituir la dependencia de Dios. El discurso nacional ha comenzado a girar alrededor de la protección de la democracia, la preservación del poder global y la defensa de los intereses internos. Pero en ningún momento se reconoce públicamente que, sin el favor de Dios, toda nación está destinada a enfrentar su ruina. La historia bíblica es clara. Ningún imperio ha perdurado cuando ha desafiado los principios de justicia divina. Desde Egipto hasta Asiria, desde Babilonia hasta Roma, todos fueron instrumentos de juicio por un tiempo, pero también fueron objeto de juicio cuando se exaltaron a sí mismos. La acumulación de poder sin propósito divino lleva a la corrupción. Y la corrupción no siempre comienza desde el exterior. Nace en el corazón cuando se pierde la perspectiva del origen. El corazón humano, sin la guía de Dios, se pervierte. Y cuando ese corazón ocupa posiciones de gobierno, de influencia económica o de autoridad militar, la nación entera comienza a reflejar ese desvío. En Proverbios 16:18 está escrito: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Esta es una ley espiritual. No importa cuán alta sea la torre, si ha sido construida sin fundamentos eternos, caerá. Dios ha establecido desde el principio que la verdadera fortaleza de una nación no está en sus arsenales, sino en su santidad. No está en su tecnología, sino en su obediencia. No está en su sistema político, sino en su sumisión al Rey de Reyes. Cuando una nación busca proteger sus fronteras, pero descuida el altar, se expone a un enemigo que no se combate con armas humanas. La guerra espiritual no se gana con estrategias militares, sino con corazones rendidos. Y mientras el enfoque se mantenga en lo externo, el deterioro interno avanzará. La palabra no calla ante el orgullo de las naciones. En Isaías 2:11 se anuncia: la altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Este es el destino de toda potencia que se levanta sin Dios. No importa su historia, su riqueza, su influencia. Si no se vuelve al Señor, será reducida, porque el trono de Dios no comparte gloria con la arrogancia humana. Y si hay algo que Estados Unidos necesita recordar con urgencia, es que su estabilidad no depende de su fuerza,
sino de su humillación delante del Creador. Aunque la oscuridad se intensifique y los fundamentos espirituales parezcan derrumbarse, siempre permanece una verdad que atraviesa toda la Escritura. Dios preserva un remanente, incluso en los tiempos más corruptos, cuando la apostasía se generaliza y el juicio parece inevitable. El Señor sigue llamando a aquellos que no han doblado sus rodillas ante el sistema del mundo. No importa cuán fuerte sea el ruido del pecado, ni cuán extendida sea la rebelión, siempre hay voces que claman en lo secreto, corazones que se mantienen fieles, vidas que se consagran en medio del caos. En Romanos 11:5 Pablo declara: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Este remanente no es visible por su cantidad, sino por su calidad espiritual. No se mide por influencia humana, sino por obediencia radical. En medio de lo que parece una nación resuelta a seguir su propio camino, hay hombres y mujeres que no han permitido que la cultura dicte su fe. Siguen orando con fervor, anunciando la verdad sin temor, levantando altares en medio del desierto moral. No buscan protagonismo, buscan santidad. Y son ellos quienes sostienen la esperanza, porque mientras haya un pueblo que invoque su nombre con sinceridad, Dios puede extender su misericordia. En 2 Crónicas 7:14 está la clave que nunca pierde vigencia. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este llamado no es una ilusión optimista, es una estrategia espiritual revelada por Dios mismo. Cuando el juicio está cerca, la intercesión se vuelve urgente. Cuando el pecado abunda, la gracia se activa con más poder para los que creen. La historia de Israel está marcada por ciclos de caída y restauración, pero cada vez que el pueblo se volvía al Señor, Él respondía, no por méritos, sino por su fidelidad al pacto. En Joel 2:13, el Señor declara, convertíos a mí con todo vuestro corazón, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aún hoy, esa naturaleza divina no ha cambiado. Estados Unidos puede estar rodeado por señales de juicio, pero también está habitado por hijos que claman por redención. La existencia de ese remanente impide que el colapso sea inmediato. Es la sal que preserva, la luz que aún brilla. Y mientras permanezcan firmes, el plan de Dios seguirá operando. No para exaltar a una nación, sino para manifestar su gloria a través de quienes no se han contaminado. Apocalipsis 14:4 habla de aquellos que no se contaminaron porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. El destino de una nación no depende solo de su historia o sus decisiones políticas, sino del estado espiritual de sus habitantes. Cuando el remanente se levanta, intercede y actúa, el rumbo puede cambiar. No se trata de evitar el juicio a toda costa, sino de abrazar la oportunidad de vivir en fidelidad en medio del fuego. Porque incluso si la nación cae, el remanente permanecerá. Y Dios, que es justo, no olvida a los que le temen. Él sigue buscando corazones dispuestos, y mientras los encuentre aún hay esperanza. Lo más aterrador de una profecía no es su cumplimiento, sino el momento en que deja de ser advertencia y se convierte en sentencia. Cuando las palabras dejan de anunciar un cambio posible y pasan a sellar un destino irreversible, ya no queda espacio para debate ni para indiferencia. Esa es la verdadera esencia del temor reverente. Entender que el tiempo de la misericordia tiene un límite y que las oportunidades no son infinitas. El corazón de este mensaje no es la destrucción de una nación, sino la revelación de hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual cuando se confunde prosperidad con aprobación
influencia con favor, poder con bendición. Lo más inquietante no es ver caer a una nación, sino ver cómo no se da cuenta de que ya ha comenzado a caer. Estados Unidos se encuentra en un punto profético, donde la dirección futura no dependerá de sus recursos ni de su historia, sino de una decisión espiritual colectiva. El juicio no siempre llega con fuego, a veces lo hace con silencio. Y el silencio de Dios es más severo que su reprensión. Cuando ya no hay palabra fresca, cuando el discernimiento se pierde, cuando el pueblo no distingue lo sagrado de lo común, el juicio ya ha comenzado en forma de confusión. Pero incluso ahora, el enfoque no debe estar en el temor a lo que puede ocurrir, sino en lo que Dios aún desea hacer, si se responde con humildad. Esta profecía aterradora no se trata únicamente de lo que Estados Unidos ha hecho, sino de lo que ha dejado de hacer, no solo por su transgresión activa, sino por su omisión espiritual. El pecado de una nación también se mide por las puertas que cerró a la verdad, por los altares que abandonó, por las generaciones que no discipuló. Lo que más pesa no son solo las leyes que aprobó, sino las verdades que negó. Esta conclusión no es una despedida sombría, sino un eco final que clama por una respuesta. Porque la profecía es como un espejo que no distorsiona, sino que revela. Y quienes la escuchan están llamados no a debatirla, sino a reaccionar con temor, fe y obediencia. No todas las advertencias terminan en destrucción, algunas terminan en redención. Y el desenlace no está escrito aún para esta generación. Dios no está buscando una nación perfecta, sino corazones dispuestos. No está exigiendo una estructura sin fallas, sino una respuesta auténtica. Porque antes de derribar, Dios siempre llama. Y mientras ese llamado siga sonando, el destino no está sellado. La profecía más aterradora no es la que habla de ruina, sino la que encontró oídos cerrados cuando aún había tiempo para volver. Hoy ese tiempo sigue abierto y la elección está viva. Down by the river where we used to play, barefoot dreams and summer haze, Mama's voice across the breeze, calling home through rustling leaves. Every sunset paints the skies like the stories in our eyes. Simple days that felt so long, now they live inside this song. Take me back to the fields of gold, where laughter echoes, hearts unfold. The smell of rain, the evening light, still feels like home tonight. I see the river, I hear her call. Dinner's ready through it all. My childhood softly sings in the wind, in everything. Paper boats and dragonflies, chasing time beneath blue skies. Every smile, a piece of me, still floating on that memory. Maybe life will lead me far, but I'll remember who we are. The soil, the sky, the love we knew.
my heart still runs back to you. Take me back to the fields of gold, the love that never grows old. I see the river, I hear her song. That's where I